Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Soy Rodrigo Villar. Este es el programa El Veredicto. Como todas las semanas, vamos a comentar los temas de más actualidad que han ocurrido durante esta semana, siempre en clave jurídica y acompañados de tres grandes juristas, tres grandes abogados, que hoy son Agustín Martínez, nuestro querido Agustín, que es abogado penalista. ¿Qué tal, Agustín? Pues muy bien, aquí hoy viernes esperando charlar con don Eduardo y con don Ricardo y por supuesto contigo y comentar la actualidad jurídica de la semana. Muchas gracias. Tenemos, bueno, hacía tiempo que no lo teníamos en nuestro programa, pero lo tenemos una vez más a Eduardo Rodríguez de Brujón, que es abogado especialista en procesal civil. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Y qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Y una semana más tenemos a Ricardo Ruiz de la Serna, que también es abogado penalista y que va a comentar con nosotros pues, los temas de hoy. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal? Encantado. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. Y bueno, vamos a comentar tres temas muy importantes. El primer tema que vamos a tratar va a ser el de la manada del Parque del Oeste de Madrid. Ha habido 13 detenidos, si no me equivoco, y abusaron de una menor. Esto, pues la atacaron a una menor en el Parque del Oeste de Madrid. Vamos a hablar también del caso de la manada de Sabadell, que parece ser que ha terminado el juicio hoy. No sé, ahora me corregís, pero vamos. Eh, Vamos a comentar este tema también aprovechando que tenemos un experto en este tipo de casos, que es Agustín Martínez, que él defendió pues uno de los casos más polémicos de nuestro país, que fue el de la manada de Pamplona. Y vamos a comentar también pues todas estas agresiones ocurridas ayer en el acto de inicio de campaña de Vox en Vallecas, en la Plaza de la Constitución de Vallecas. Hubo lanzamiento de piedras, de objetos, de botellas de cristal, de botellas de agua. Yo estuve presente allí y a mí me lanzaron piedras, pues todo tipo de objetos. Le dieron a muchas personas, muchos asistentes, le dieron a un señor al lado, a 1 metro de donde estaba yo, en la cabeza con un pedrusco, a un chaval le abrieron la cabeza, hay 14 heridos. Fue algo, la verdad es que increíble, ¿no? Y lamentable que un partido político que es legal y constitucional no se pueda expresar libremente en una campaña, ¿no?, electoral como la que estamos en Madrid, y que hay algunos que se hacen llamar tolerantes, demócratas, antifascistas, que al final son los fascistas y son los intolerantes, ¿no?, que no quieren que otras personas de otros signos políticos puedan expresarse y hablar libremente, ¿no? Piensan que Vallecas es suyo, pero recordemos que en las últimas elecciones Vox en el puente de Vallecas le dobló en votos a Más Madrid Equo. Dobló en votos a este partido Más Madrid de Rejón. Va a ocurrir lo mismo, seguramente. Vallecas, la gente está muy harta de toda esta gente, de todos estos terroristas callejeros, de toda esta gente intolerante, ¿no? Así que vamos a hablar de esto porque se cometieron varios delitos ayer. Uno de ellos, que lo habréis visto en redes, en vídeos y demás, es que el periodista Antonio Maestre le reventó el móvil a Bertrán Endongo. Que Bertrán, fui yo con él al acto y la verdad es que me vino cuando después de este suceso, vino y muy sorprendido. Me dijo, es que me he encontrado con Antonio Maestre, le estábamos grabando porque le estaba haciendo unas preguntas y me cogió el móvil, me lo tiró al suelo y me lo rompió. O sea, tal cual. Así que algo increíble, ¿no? Ayer la verdad es que yo creo que fue peor que Sestao. Yo estuve en Sestao también en Bilbao, en el País Vasco, las elecciones del año pasado, y también hubo lanzamiento de piedras, de bolas de metal, de objetos, de botellines de cerveza, de huevos, pero lo de ayer fue brutal. Hubo cargas policiales muy gordas, muy fuertes, que al final lograron pues disolver a toda esa turba violenta, ¿no? Pero la verdad es que fue brutal. Vamos a hablar de este tema. Y por último vamos a hablar del polémico caso de Plus Ultra. El caso de Plus Ultra, de esta aerolínea chavista que ha rescatado
el gobierno de España. Han salido ahora unas facturas falsas. Bueno, todas las semanas sale algo de esto de Plus Ultra. Hay gente que sospecha que Ábalos, el ministro de Transportes, también está conectado con el tema de Delphi y demás, pues que hay algo relacionado con ese rescate, ¿no? A esta aerolínea chavista, como digo. Así que bueno, vamos a hablar de estos tres temas. Vamos a empezar por el tema, pues, de esta manada del Parque del Oeste y del caso de Sabadell. Agustín, si te parece, empieza tú. Bueno, pues realmente los hechos que al parecer ocurrieron en el Parque del Oeste en Madrid, bueno, fue un ataque de un grupo de chicos, algunos mayores de edad y otros menores, a una chica que se encontraba con un grupo de personas. Y pues se produjeron al parecer una serie de tocamientos y una serie de hechos que pueden verse incursos en un delito de abuso sexual. Claro, estos hechos tienen dos características diferentes al que también creo que después vamos a hablar, al de la manada de Sabadell o al de la manada que todo el mundo entiende por tal, que es la de Pamplona. En primer lugar, que son 6 marroquíes, un dominicano y 2 españoles mayores de edad y 2 marroquíes, un venezolano y un español menores de edad. Eso ya hace que determinadas formaciones políticas tengan un cierto reparo a la hora de analizar o entrar en ese tipo de hechos, puesto que están también, bueno, pues un colectivo de personas a las que ideológicamente pues no se les puede recriminar, atacar o poner en entredicho. Este caso obviamente pasa por la presencia de una serie de testigos que son el grupo de personas que se encontraban con esta chica, que sin ningún tipo de duda pues declararán y contarán lo que ocurrió y deberá caerles el peso de la ley para el caso de que sea como en este caso se dice y se acredite en el juicio. Por lo tanto, poco que comentar. Lo que sí es evidente es que no van a aparecer ninguna fotos de estos tipos, no va a aparecer apenas datos mediáticos en relación con este asunto, más allá pues de la mera referencia como un suceso más que ocurre en la ciudad sin mayor trascendencia ni podrá generar un uso político por parte de formaciones de izquierda. Bueno, pues un caso más. Ricardo, ¿tú qué opinas de este tema? ¿Hay algún extranjero en estos grupos agresores, en estas manadas? Porque, como decía Agustín, no ha salido ninguna foto, no dicen nacionalidades ni nada. Entonces, yo sospecho que hay algún marroquí o alguna persona de otra nacionalidad. Tal y como te he comentado, hay 8 marroquíes, un dominicano y un venezolano y 3 españoles. O sea que, evidentemente, bueno, pues eso hace que Irene Montero, este caso, pues igual le interesa un poquito menos. Ricardo. Hay una cuestión que si tiene o no tiene interés informativo la nacionalidad de los presuntos agresores. Durante mucho tiempo se ha planteado que no se debía informar sobre la nacionalidad, especialmente en este tipo de delitos, porque se consideraba que se estigmatizaba a un determinado grupo, que se estigmatizaba a un grupo de extranjeros o se estigmatizaba a una colectividad. Lo que ocurre es que, como antes mencionaba Agustín, así pasada, hemos llegado a una situación en España en la que se informa de la nacionalidad cuando el presunto agresor es español y se silencia o se omite cuando puede haber uno o varios extranjeros con esta misma idea de tratar de no estigmatizar al colectivo. Claro, el efecto que se termina produciendo es doble. Por una parte, termina pareciendo que los españoles son los representativos en ese tipo de delitos, y por otro lado se da una especie de texto paralelo en la que cuando precisamente no se informa sobre la nacionalidad es cuando uno empieza a sospechar que puede haber alguna persona extranjera entre ellos, ¿no? Yo creo que hay que reflexionar sobre si realmente no tiene interés informativo la nacionalidad, o si debe prevalecer este temor
a la estigmatización de un grupo. Yo creo que la opinión pública sí tiene esa capacidad de discernir que el hecho de que haya un determinado delincuente de una nacionalidad, un presunto delincuente de una nacionalidad, no quiere decir que todos sus compatriotas o que todos los extranjeros sean delincuentes. Creo que hay un margen de madurez de una sociedad para esto. Lo que sí me resulta más triste, desde luego, e incluso diría que más proclive o más propicio para la manipulación política, es que se informe de la nacionalidad cuando se trata de españoles. Y cuando no se dice nada, uno tiene que sospechar cuál puede ser la razón por la que no se dice nada. Pero ya digo que es más un debate de derecho de la información, ¿eh? Y de la ética periodística, de si se considera o no que tiene interés informativo la nacionalidad. Eduardo. Sí, dime. ¿Qué opinas sobre el asunto? Pues mira, dado que mis compañeros yo creo que han cubierto perfectamente las preguntas que los oyentes podían hacerse, creo que tenemos que ir a otro punto, que yo creo que es importantísimo. Yo he estado hablando con la policía y me han dicho que son todos de origen marroquí, y los que dicen que son españoles, no. Tienen nombres claramente musulmanes. Por lo tanto, no hay ningún español. El problema es que han sacado la noticia haciendo saber que había 2 españoles, cuando en realidad la noticia policial son 2 españoles de origen marroquí y el resto marroquíes y 2 dominicanos. En consecuencia, han ocultado deliberadamente que son todos marroquíes. Aquí nos planteamos algo importante. ¿Por qué no se les saca de España? ¿Por qué la inmigración sigue libre por los parques? ¿Por qué no tienen pérdida de nacionalidad aquellos que se le han concedido como a estos? ¿Y por qué de los 17 agresores solo hay 13 detenidos? ¿Y por qué todos están en libertad? En este momento no ha pasado ni a disposición judicial ninguno. Tienen condición de investigados con cargos de abusos sexuales y están a la espera de juicio, mientras la policía está buscando a 5 que han huido para tomarles solamente declaración. Ante estos hechos creo que no es el gran problema lo que ha sucedido, que es atentar contra una mujer y que Irene Montera no ha salido con sus feministas a hacer una manifestación, sino lo peor es que la policía está buscando a unos delincuentes que les han agredido a la policía porque hubo fuerza con la policía en el momento de detención y no les han encontrado a día de hoy y solamente les buscan para interrogarles. La situación, como vemos, es brutal. ¿Qué habría que hacer? Evidentemente expulsar a todos los inmigrantes ilegales que hay en España. Y hay un método que es facilísimo. Obligar a los departamentos de sanidad de todas las comunidades autónomas a que aporten los pasaportes que guardan escaneados de todos los inmigrantes que han solicitado la tarjeta de sanidad. Y tienen las comunidades autónomas todas las tarjetas de identificación de todos estos individuos, porque para darle la tarjeta de sanidad, una gran parte de ellos han escaneado sus pasaportes. Por lo tanto, queremos expulsarles, y para expulsarles sabemos su nacionalidad y sabemos sus pasaportes y sus países de origen, y no se está haciendo absolutamente nada por el Estado. Creo que a su vez me gustaría dar otra noticia que sucedió al día siguiente, que tampoco he visto al gobierno manifestarse por agredir a una mujer española, y sobre todo porque han descubierto la Policía Nacional al día siguiente que en el distrito de Arganzuela una mujer de Bangladesh de 23 años llevaba encerrada 2 años en una vivienda y tuvo que ser rescatada por la Policía Nacional sin que haya habido ni una sola mención en los telediarios, sin que haya habido ni una sola mención por parte de Irene Montera y su departamento de mujeres agredidas, y sin que la población española sea consciente que en España se está aplicando la ley Sharia no solo en los barrios, sino en los domicilios y en cada comunidad de propietarios donde hay musulmanes que agreden a la mujer a diario. Por lo tanto, esta noticia no es en sí mismo que han atacado a una mujer española, lo cual es deleznable, sino lo que conlleva detrás, lo que hay detrás, todo lo que hay detrás. Y la inacción de la policía y cómo las consejerías de sanidad de cada comunidad autónoma ocultan la identidad de estos agresores, que todos tienen, como sabemos, tarjeta sanitaria. Sí, es este buenismo, ¿no?, en la política, que dicen, bueno, son sus costumbres, ¿no?, es su cultura, son sus costumbres, hay que respetarlo. Pero claro, cuando se trata de las costumbres de los españoles o de la cultura española, por ejemplo, pues no se respeta, porque no se respetan los toros,
no se respeta la caza, no se respeta nada de lo que tenga, no se respeta el origen cristiano de nuestra cultura, pero claro, cuando se trata de las costumbres machistas, porque eso sí que son machistas, y terribles que tienen muchos musulmanes, no digo todos, pero muchos musulmanes, pues a la hora de estar por encima de su mujer, de pegar a su mujer, etcétera, que yo creo que tienen una visión bastante machista de las mujeres. Eh, Hombre, Sí, Agustín. más allá del vehemente discurso, en este caso puesto de manifiesto por parte de Eduardo en relación con la inmigración ilegal, en la que, bueno, pues en muchas cosas se puede estar de acuerdo, en otras quizás tendría muchísimos matices, pero bueno, no deja de ser más que una expresión de un discurso político más que jurídico. Volviendo a las circunstancias que nos llevan al hecho de este ataque a una chica, de esta agresión a una chica, de estos tocamientos a una chica, hombre, lo único que me sorprende en el discurso que ha planteado, tal y como lo ha planteado Eduardo, es que sea la Policía Nacional la que los pone en libertad. Es decir, claro, la Policía Nacional, en función de los hechos que se describen, les toman declaración, abren un procedimiento y los ponen en libertad. No entienden ni tan siquiera que sea necesario ponerlos a disposición judicial. Es una decisión que adopta la Policía Nacional, cuya responsabilidad es de la Policía Nacional y que obviamente lo hará, y entiendo que lo hará, de acuerdo con la propia descripción de los hechos que en la denuncia se pongan de manifiesto. Que es una barbaridad que 17 energúmenos marroquíes españoles, nacionalizados, venezolanos, dominicanos, paseen por los parques de una ciudad y se acerquen a niñas, a chicas, a mujeres o a chicos, hombres, y les roben y les ataquen, sin el menor género de duda, sin el menor género de duda. Y hay que atajarlo probablemente con legislación mucho más contundente al respecto, en parte en la cual coincido con Eduardo que deben jugarse papeles como la expulsión o las actuaciones de frenando la inmigración ilegal. Pero claro, la prisión provisional no puede ser, por ejemplo, algo que se pueda utilizar de manera indiscriminada por hechos que no revistan la suficiente gravedad como para que se lleve a cabo. Téngase en cuenta que el 181 del Código Penal para este tipo de delitos va desde 1 año a 3 años o multa en función de la gravedad de los hechos que puedan acaecer. Por lo tanto, insisto, más allá de la vehemencia, mi planteamiento es intento ser mucho más estrictamente jurídicos y apartarme de consideraciones que son ajenas, en las que puedo o no puedo estar de acuerdo con Eduardo, pero forman parte de política criminal y que es otra historia completamente diferente. Pero Agustín, ¿por qué crees que en el caso en el que tú participaste como defensa de los acusados, en el caso de la manada de Pamplona, ¿por qué crees que te dieron tanta publicidad y te estuvieron machacando tanto en medios de comunicación y ahora todas estas manadas que suelen salir, pues una cada mes, prácticamente, no tienen ninguna repercusión mediática, no le dan tanto bombo, no le dan tanta publicidad, porque, a ver, violaciones y abusos sexuales en grupos, grupales, ha habido siempre, pero no sé, es que no lo entiendo, no lo Pues, entiendo. pues es muy sencillo, es muy sencillo. La manada en Pamplona tuvo un innegable componente político y un innegable componente político que se promovió desde la izquierda Abertzale y que fue expandiéndose como una mancha de aceite por todo el territorio nacional y utilizado como una especie de elemento paradigmático de unión para poner de relieve políticas feministas que nada tenían que ver. Allí no se estaba discutiendo de feminismo, allí no se estaba discutiendo absolutamente para nada. Yo siempre cuento la anécdota de que pocos días después de, bueno, incursos en medio del procedimiento, murió una etarra sanguinaria, una etarra muy conocida, y cuando falleció, en la geografía que en Gara se le escribió,
se la definía en primer lugar como una feminista, una luchadora por la defensa de los trabajadores y de la libertad del pueblo vasco. Cuando esa mujer tenía de feminista exactamente lo mismo que el árbol que tengo enfrente de mi despacho, absolutamente nada. Pero ¿qué ocurre? Que el movimiento feminista entendió que la manada era una especie de procedimiento paradigmático para, pues eso, decía Ricardo, es que no hay que sacar, hombre, hay medios que sacan la nacionalidad, que no la sacan la nacionalidad. En el caso de la manada se sacaron las fotografías de las personas, de los familiares, los puestos de trabajo, los clubes de fútbol en los que estaban, las amistades que tenían, con quién se había una fotografía. Para decirte, por ponerte un ejemplo, a mí me llamaron de Sálvame porque apareció una fotografía de uno de ellos en una feria con la hija de Isabel Pantoja. Y decías, pero oiga, por Dios, pero qué barbaridad. Pues hasta ese punto llegó el extremo, porque de eso se trataba. Porque hay cuestiones que mediáticamente se utilizan de una forma sesgada y de una forma absolutamente terrorífica, como es ahora mismo el caso que estuvimos comentando la semana pasada de Rocío Carrasco, cómo era la manada. Después el resto da exactamente igual. La manada de Sabadell da exactamente igual. La manada del Parque Oeste da exactamente igual. Lo que pasó en Bilbao, que también eran marroquíes, da exactamente igual. Eso ya no importa, no interesa. Eso tuvo un momento, tuvo un uso, y como tal uso, pues se llegó a forzar incluso la interpretación de los tribunales, e incluso se llegó a forzar actuaciones que de muy difícil calificación que tuvo incluso el Tribunal Supremo. Por lo tanto, a partir de ahí, ¿qué quieres que te diga? No, si es que luego hay un cinismo dentro de la izquierda, porque luego les dices, oiga, pero es que este grupo, que son marroquíes, han violado a una mujer o han abusado de ella y tal. Dice, no, si yo también lo condeno. Siempre te dicen lo mismo, sí, eso yo también lo condeno, si eso también es repudiable y tal. Pero claro, no le dan la misma publicidad y se callan la boca, no dicen nada. Es que es un cinismo acojonante. Perdona por la palabra. Cinismo en la izquierda y cobardía en la derecha. Cinismo en la izquierda y cobardía en la derecha, porque la derecha no es capaz de defender lo que es un Estado de Derecho más allá de otras matizaciones. Y cinismo en la derecha, y cinismo en la izquierda, y cinismo en buena parte de los medios de comunicación, que hacen un uso espúreo de determinadas noticias en función de la rentabilidad que les puede ofrecer. Es así de triste. Bueno, hablando de agresiones, vamos a pasar, yo creo que al tema principal de hoy, que es el tema de las agresiones ocurridas. Sí, Agustín. Un segundo porque de verdad, para no olvidarnos, porque sí ha pasado algo, hacía referencia con carácter previo antes de que comenzáramos el programa, Ricardo, que es el tema del juicio que ha habido en la manada de Sabadell. Porque realmente este sí tiene más trascendencia en relación con la actuación que han tenido mediática determinados políticos al uso, utilizando el cinismo al que nos referíamos anteriormente. Una de las desgracias que tuve que padecer en relación con el procedimiento en Pamplona es el hecho de que de manera inexplicable, injustificable, y por más que peleamos fue imposible, el tribunal decidió que las vistas se tenían que hacer a puerta cerrada y sin ningún tipo de publicidad, sesgando algo que es un principio de publicidad básico en el derecho penal. Teniendo en cuenta, por supuesto, que como ha ocurrido en la transcripción de las imágenes que hemos podido ver en el juicio de Sabadell, en ningún caso ha de identificarse a la persona que denuncia, como no puede ser de otra manera, que tiene que estar perfectamente protegida, porque así se deben proteger sus derechos para el caso que cuando resulte condenada sea víctima y no tenga que tener ese proceso de revictimización. Pero lo que sí era absolutamente vergonzoso era el hecho de impedir que un asunto que había resultado mediático y del cual opinaba todo el mundo sin tener ni la más remota idea, no se pudiese tener la transcripción directa de lo que estaba ocurriendo por los medios. Pues bien, el interrogatorio que ha realizado el Ministerio Fiscal en relación con el procedimiento de Sabadell y por el cual se han rasgado las vestiduras esas ilustres juristas
las que nunca sabremos exactamente ponderar, como es la señora Irene Montero y toda su cohorte celestial de gente cuya formación jurídica, insisto, doblaría o triplicaría la de Ricardo, la de Eduardo y por supuesto la mía, que no dejo de ser más que un humilde abogado de provincias, esta señora se permite el lujo de criticar de una manera terrorífica la actuación de este fiscal, cuando este fiscal ha hecho escrupulosamente su trabajo y con un respeto máximo a la denunciante y simplemente poniendo de relieve cuáles son los hechos de la denuncia y preguntándole, como no puede ser de otra manera, los elementos suficientes para cubrir la tipicidad del delito y para que esto pudiera pedir, como posteriormente hizo, una condena por ellos. La aplicación de la ley, hablaba antes de Eduardo de la ley Sharia, la aplicación de la estúpida ley del yo sí te creo como argumento de dogma de fe que pretende Irene Montero, que es que una señora presente una denuncia y ya por ese mismo hecho eso genere una condena directa sin necesidad de ningún tipo de juicio, en plan juicio sumarísimo, de esos que realizaban en checas, y de esos que en los cuales no era necesaria la presencia de ningún abogado defensor, sino simplemente un atrexo para decir, oiga, es que si la chica lo dice será por algo. Eso va en contra del Estado de Derecho actual en este país. Y dicho eso, el fiscal hizo magníficamente su trabajo y preguntar con respeto la necesidad de introducir, perdona que es que introduzco otros elementos, la necesidad de introducir la perspectiva de género como una especie de paradigma por el cual eso supone la sanación de todos los hechos que puedan ser delictivos y dotar de dogma de fe la palabra de una mujer resulta simplemente inconstitucional. Habría que hacer otro país, habría que generar otro país para que pudiera aplicarse esa norma. Pero cuidado, que cuando les afecta a ellos, cuando les afecta a sus hijos, cuando les afecta a sus maridos, me refiero al de Oltra, o me refiero a cualquiera que pasado mañana le puede ocurrir, verás cómo se vuelven a rasgar las vestiduras y pondrán, en ese caso sí, en entredicho la palabra de una mujer. Porque son tan cínicos que utilizan a las mujeres y el abuso sexual, y no me extiendo más, para acusar a un abogado de acoso sexual para despedirlo, que por supuesto después no va a ninguna parte y pues tiene el resultado que tiene. Esa es la ley del yo sí te creo que quiere utilizar la señora Irene Montero. Una absoluta vergüenza y un absoluto bochorno. Y que en este país, gente como ella o gente como Yone Belarra formen parte de un gobierno, hace que eso sí sea un descrédito para la democracia de un país, porque nadie, nunca con menos, había llegado a más. Pero si es que se hicieron hasta estudios de perspectiva de género para el COVID. O sea, que parece que, no sé, que a las mujeres les afecta más el COVID que a los hombres, y había unos estudios de perspectiva de género relacionados con ese tema, o sea, algo totalmente absurdo, que es lo que decía Agustín, que es que empapan de perspectiva de género todos los ámbitos de la vida, ¿no? Hablando de Irene Montero, de Yone Belarra también, que hicieron declaraciones ayer sobre los lamentables actos ocurridos durante este inicio de campaña de Vox, que fue pues un acto al que yo también asistí y que estuvo pues marcado por la violencia, agresiones por parte de una turba de descerebrados de extrema izquierda, antisistema, que, como decía antes, se hacen llamar tolerantes y demócratas, pero son los más fascistas y son los más intolerantes que hay en este país, porque no quieren dejar hablar a otras personas que sean de un signo político diferente y de una ideología diferente, ¿no? Ayer la verdad es que hubo lluvia de piedras, de botellas de cristal, de botellas de agua también, lanzadas llenas y lanzadas con fuerza. Arrancaron adoquines del suelo y ladrillos, que no sé dónde sacaban los ladrillos, y los lanzaban contra la policía y contra los asistentes. Es decir, que es que entre los asistentes había hasta un bebé. O sea, yo estuve allí y había un padre con un carrito de un bebé. Imagínense que
lanzan una piedra a un bebé y lo matan. Pues hubiese sido una tragedia horrorosa, una tragedia nacional horrorosa. Y encima le hubiesen echado la culpa a Vox porque es el que va a provocar allí a Vallecas. Entonces, pues había de todo, había niños, a una niña que yo estaba allí y la vi pasar, estaba llorando y la tuvieron que sacar porque la agredieron antes de entrar al acto. Ella fue pues con amigos o con su familia, no lo sé, y parece ser que la agredieron al intentar entrar, al llegar al acto la agredieron. A una niña, porque no tendría más de 16 años. O sea, algo horrible. Bueno, una pedrada a un señor, a un chico. Hay 14 heridos. Ahora ha salido, pues, Pablo Iglesias, Echenique, como siempre, está metido en todos los jaleos. Yone Belarra también. Han salido blanqueando las agresiones. Han salido blanqueando las agresiones. Han salido diciendo que es Vox el que va a provocar a Vallecas. Íñigo Errejón ha dicho que, no sé, que por qué tienen que ir allí para rascar algo de votos, porque corren peligro de desaparecer de la Asamblea de Madrid, Vox, cuando le dobla los votos Vox en el puente de Vallecas a Más Madrid. O sea, algo, la verdad es que yo, algo nunca he visto en este país. O sea, que se esté blanqueando de esta manera, además pública y directa, unas agresiones, que es que no es broma, que no estoy en este momento apoyando un bando u otro, es que es algo objetivo, que yo estuve allí y hubo agresiones, hubo un grupo de gente, de asistentes, que aunque sean de Vox, o sean del PP, o sean de el partido que sean, fueron allí de forma pacífica a escuchar un mitin. Y luego había un grupo de energúmenos y muy numeroso que rodeaban la plaza y que estuvieron constantemente lanzando objetos e insultando, e intentando acallar el mitin. Entonces, eso es algo objetivo, que hubo unas agresiones. Y eso hay que condenarlo. O sea, le pase a Vox o le pase a quien sea. Entonces, ha sido algo vivido ayer, pero ha sido algo acojonante. O sea, que a mí casi me dan una pedrada y podría haber estado ahora mismo pues en el hospital. Entonces, vamos a comentar este tema porque se han cometido varios delitos. Además, no solamente esas agresiones, sino que le rompieron el móvil a Bertrán Endongo. Y no se lo rompió cualquiera. Se lo rompió Antonio Maestre. Se lo rompió Antonio Maestre. Le enganchó el móvil mientras Bertrán le hacía unas preguntas, se lo tiró al suelo y se lo rompió. Así que, bueno, vamos a hablar de este tema. Quiero empezar por Ricardo, que hoy está bastante callado. Ricardo, que hoy estás... Lo que pasa, Rodrigo, es que hay dos cuestiones aquí diferentes, ¿no? O sea, hay una que son las acciones presuntamente delictivas que se cometen, daños, lesiones... Ah, bueno, Ricardo, y se me olvidaba, patearon a un policía y hay imágenes. Esto, le metieron, lesiones, la patearon y le tiraron el casco. Sí, se lo quitaron, si no recuerdo mal. Lesiones, atentado, etcétera. Pero luego creo que también hay una cuestión por omisión, que tiene que ver con la carencia del despliegue, la insuficiencia del despliegue policial y la carencia de medidas para impedir que se rodease a los asistentes al mitin. Durante varias horas se van acumulando personas que se van disponiendo en la plaza de tal manera que cuando lleguen los asistentes al mitin estén rodeados. Aquí hay una cuestión que se tiene que investigar, que son las medidas que no adoptó la delegación del gobierno para garantizar la seguridad de los asistentes. Me parece importante porque no es un problema de los dispositivos policiales que intervinieron, sino de la insuficiencia de las medidas adoptadas. Es diferente. Los policías que se vieron en la necesidad de tener que hacer una carga, el policía al que le quitaron el casco, lo patearon en el suelo, lo agredieron, son los responsables de lo que terminó sucediendo. Pero sí en la delegación de gobierno es necesario investigar qué es lo que ha fallado para que los asistentes a un mitin se encontrasen rodeados por una turba. Tú has planteado una situación hipotética que podría haberse dado, pero es que no es necesario ir a la hipótesis. Lo que se dio es gravísimo.
Incluso podríamos plantearnos, describías antes la situación de quien lleva a sus hijos a un mitin. ¿Por qué es necesario que un partido político tenga que ser protegido? Esta es la normalidad democrática. ¿Qué es lo que sucede para que se da una situación parecida a la que se daba con los partidos constitucionalistas en el País Vasco? Bildu, Batasuna, Euskal Herritarrok, todas las sucesivas marcas con las que la izquierda abertzale se ha venido presentando, iban libremente por donde querían y no necesitaban protección alguna. Los que necesitaban protección eran los que cumplían la ley, eran los constitucionalistas. Y ayer hemos vivido una situación así nada menos que en Madrid. Entonces creo que también hay una reflexión jurídica desde esta perspectiva, de la responsabilidad de la administración. Y no me refiero, insisto, a la actuación policial en la plaza. Creo que esa actuación fue impecable. Me atrevería a decirte incluso, Rodrigo, que quizá debería haberse empleado más contundencia para No, no, evitar no. llegarse a la situación en la que se llegó. O sea, Ricardo, que no... Yo estuve Dime, allí dime. y la policía fue contundente, ¿eh? No, O sea, no, la no, pero policía se me lió a refiero... palos y con las escopetas estas de bolas y fueron contundentes, ¿eh? Sí, pero no me refiero a ese momento, sino que me refiero al anterior, impidiendo, por ejemplo, que se desplegasen de forma que rodeasen a los que asistían al mitin. A esto me Mm. refiero. Tenía que haber habido una intervención más decidida de identificación de personas, de disolución de los grupos. Bien, eso no se hizo y finalmente se llegó a un escenario en el que eran necesarias las cargas policiales. Es verdad otra cosa, no hay cargas policiales de lujo, no las hay. Cuando hay una carga policial, siempre se corre el riesgo de que resulte lesionada alguna persona que está allí, que en realidad no ha hecho nada, sí. Pero no son los policías los responsables de esto. Porque ha habido varios mensajes en los que se decía, no, se ha golpeado a personas inocentes. Si, primero, inocentes allí, si había unos inocentes, eran los de Vox que asistieron al mitin. Pero segundo, cuando se llega al escenario de la carga policial, los riesgos son muchos. Lo que yo planteo es por qué era necesario llegar a esa situación en la que se agrede a los asistentes a un mitin. ¿Qué medidas policiales se tenían que haber adoptado que no se adoptaron para impedir que se diera esa situación? El tema es que para Y me depurar parece que responsabilidades, pues bueno, no me refiero solo a responsabilidades políticas, me refiero a la responsabilidad patrimonial de la administración. No, me refiero a la responsabilidad de la administración porque llega un momento en el que entonces yo, que tengo que ir como ciudadano que asistí a un mitin, tengo que ir arriesgándome bajo mi propia responsabilidad a que me abran la cabeza de una pedrada, o a que me lesionen, o a que simplemente no me dejen escuchar al líder político al que quiero escuchar. es decir, que la Y fíjate que, administración indemnice. a ver, para que haya una indemnización tiene que haber un daño. Tiene que haber un daño. No conozco los detalles del atestado policial como para decirte, mira, podría haber algún caso en el que hubiera una indemnización. Pero sí creo que debemos reflexionar sobre los casos en los cuales, por la insuficiencia de las medidas de protección que se adoptan, e insisto, no me refiero a las cargas, sino a impedir que se colocasen como se colocaron, se termina dando una situación como la que vivimos. Luego hay otra cuestión. Hay un punto en el que si no hay una reacción, en este caso judicial, contundente, si finalmente sí se identifican personas pero no se ejercen acciones, o se ejercen acciones pero no se agotan los medios para la identificación o para el esclarecimiento de los hechos, esto termina actuando como un acicate. Y la reacción policial y judicial, en lugar de ser disuasoria, alimenta las futuras agresiones, porque no termina en condenas, porque no termina en la exigencia de responsabilidades. De ahí la importancia de identificar a los que atacaron al policía, Rodrigo. Están circulando por Twitter y por diferentes redes sociales fotografías de los presuntos agresores. De ahí la importancia de identificarlos, porque si no, al final, esto siempre es un problema de los delitos tumultuarios. La riña tumultuaria, la pelea tumultuaria, siempre es un problema. La identificación. Pero hay que agotar los medios para realizarla. Porque si no, al final, el que termina encapuchado dice, mira, al final no te pilla nunca, vamos a volver a hacerlo. Y luego, por terminar, Rodrigo, aquí hay organizaciones que llamaron a la violencia. Organizaciones que llamaron a la violencia. Y que se
dispusieron y que se organizaron. Por eso me parece tan importante investigar no lo que sucedió en el momento del mitin, no solo lo que sucedió en el momento del mitin, que por supuesto debe investigarse, sino lo que sucedió en las horas anteriores. Porque son varios los testimonios que dicen que ya en las horas anteriores se habían ido disponiendo grupos de personas estratégicamente en la Sí, plaza. eso te lo digo yo. Esto es lo que creo que se tiene que investigar. Mira, te lo voy a decir en términos quizá no muy precisos jurídicamente, pero creo que periodísticamente son gráficos. Hay que investigar si se permitió que se colocasen como se colocaron, si se toleró que se colocasen como se colocaron y por lo tanto si se asumió el riesgo de que terminasen realizando la agresión que realizaron. Sí, yo cuando llegué al acto, llegamos, pues empezó el acto a las 7:30, llegamos 1 hora y media antes, a las 6:15 de la tarde, estábamos por allí ya. Y se percibía en aquella plaza, en aquel parque, hostilidad. Se percibía hostilidad ya, y había mucha gente en el parque que yo decía, ¿cuánta gente hay? Sí, todavía, pero que no era gente del acto, o sea, no era gente que Y existía tú al acto, viste, y que y estaban por tú ahí por viste el parque, y yo vi cómo se fueron arrimando hacia la plaza donde se celebró el acto de Vox, y que yo en un momento dado, yo empiezo a grabar cuando esto todavía no nos han rodeado del todo, yo empiezo a grabar en la parte, o sea, para que lo entendáis, en la parte a la espalda de donde se ponen después los antisistema. Y y tú empiezo a viste, grabar y la gente de por ahí, que yo pensé que era gente normal, la gente me empieza a increpar. La gente me empieza a increpar, a decir que soy un fascista, que no sé qué, etcétera, ¿no? Entonces ya se esto, estaban colocando. Rodrigo, Yo cuando vi eso dije, uy, o sea, me están rodeando aquí. Y esto, Rodrigo, todo empezó cuando Kake, el periodista Kake Minuesa, esto salió y entonces le vieron la gente que estaba por ahí y le empezaron a increpar. Y él seguía grabando. Entonces se fue la policía, fueron también esta gente y ahí fue realmente donde empezó la primera movida de la tarde con el tema de Kake. Pero es que lo que decías de que están organizados, es que ayer el grupo de los bucaneros de Vallecas, que los bucaneros es un grupo de ultras de la extrema izquierda de allí de Vallecas, estaban allí. O sea, los bucaneros estaban allí. Y estaba también el guardaespaldas de Pablo Iglesias, que es el jefe de los bucaneros. O sea, que no sé si sabíais que el guardaespaldas personal de Pablo Iglesias es el jefe de los bucaneros. Pues estaba también allí, porque le han sacado una foto en redes y es perfectamente identificable, vamos. Entonces sí que estaban organizados, fue un grupo organizado de ultras, que son los bucaneros, y que se notó que estaban los bucaneros por la virulencia con la que respondían a la policía, ¿no? Entonces, bueno, Eduardo, tú Cuéntame. cuando has visto todas estas imágenes y demás, ¿qué has pensado? A ver, ¿qué voy a pensar que no supiéramos? Esta campaña electoral se juega la izquierda su propia existencia. De hecho, hay algún partido como Podemos que se juega su propia existencia y el sueldo de sus dirigentes. Por lo tanto, para ellos es algo muchísimo más que una campaña electoral. Es o convertir Madrid en Caracas o poder avanzar en su marxistización de nuestra querida España. Están reeditando el Madrid de 1934, están poniendo en marcha el atentado personal, los pistoleros desde aquella época, y sobre todo nos han demostrado que el Frente Popular de aquella época sigue vivo y lo van a trasladar a estas elecciones. De hecho, todos los partidos, PSOE, Unidas Podemos, Más Madrid, en un manifiesto profundamente totalitario y absolutamente solidario, apoyaban a todos los que protestaban contra el mitin de Vox en Vallecas. Es decir, que era el gobierno de España el que alentaba que se produjera esto, que es un atentado contra un principio elemental en unas elecciones. Jurídicamente, yo no sabría por dónde empezar.
porque se han cometido todo tipo de delitos, pero evidentemente hay delitos electorales cometidos por autoridad o funcionario público, evitando con acción u omisión que se pudiera celebrar libremente en plena campaña electoral el inicio de la proclamación de unos candidatos libremente elegidos y que a su vez están absolutamente perseguidos por la izquierda a efectos de que no puedan tener el apoyo popular que parece que tiene en Vallecas. Esto es una campaña perfectamente organizada. Ya comenzó con el calentamiento llamando que Vox iba a la Plaza Roja de Vallecas a reunirse, cuando Plaza Roja de Vallecas no existe, se llama Plaza de la Constitución. Ya se habían cometido actos preparatorios por grupos terroristas callejeros, como tú mismo has dicho. Se habían preparado de antemano varios días anteriores en reuniones que lo conocía perfectamente la policía y el Ministerio del Interior. Por eso solo mandó 150 efectivos cuando, según la UDIP, el jefe de la UDIP que está hablando yo con él, tenía que tener un mínimo de 250 para proteger el tamaño de la plaza y los aledaños. Se permitió una acumulación de terroristas previa a menos de 15 pasos de donde se estaba produciendo el mitin, con orden de Interior de no intervenir absolutamente para nada hasta que no se les diera órdenes. Tuvo que llamar Macarena Olona por teléfono al Ministerio, hablar con Marlaska directamente para decirle que inmediatamente se pusieran la policía a actuar si no se iba a presentar una denuncia del juzgado de guardia contra él. Y sobre todo hay algo muy importante que sabía la policía, que no se les permitió identificar ni detener previamente a todos los terroristas, se prohibió, lo cual se hubiera evitado la acumulación, y habían acumulado en esquinas el material, los objetos que se arrojaron estaban acumulados desde la noche anterior y la policía no los recogió. Aún así, aún pasando y viéndolos acumulados entre los árboles, las papeleras, y muchas de las papeleras estaban llenas de adoquines que habían sido retiradas los días anteriores. En consecuencia, el delito electoral evidentemente está perfectamente determinado por la ley, el régimen electoral general, la ley orgánica 5 del 85, 19 de junio, y a su vez hay todos los delitos que vayan concatenados, como es la prevaricación del ministro del Interior, Grande Marlaska, que ha cometido un delito posiblemente de omisión que podía criminalizarse porque podía haber habido algún muerto en estos hechos y que el Ministerio del Interior no lo ha parado, más aún lo ha alentado. Más aún, se ha alentado a que se produzca un genocidio. No solo a ti te hacían con la mano así para dispararte, sino que decían a por ellos como en Paracuellos, un genocidio de más de 7.000 personas donde mataron a 300 niños, es decir, menores de 14 años, y los marxistas están orgullosos de ello y nadie les ha atentado a pesar de alentar ese genocidio. Hemos visto la repugnante destrucción de todas las leyes y principios de un Estado de Derecho, que es una libertad en unas elecciones, que según parece es la fiesta de la democracia, y si la fiesta de la democracia son las elecciones, no se puede celebrar, ni hay fiesta, ni hay democracia, como nos están demostrando. Y por último, quería resaltar lo que tú has dicho, la hipocresía marxista de echar la culpa a Vox por hacer campaña en lugares como Vallecas, que en sí mismo la presencia de Abascal era una provocación y que a su vez que Madrid esté dividido en zona nacional y zona roja, lo cual me parece tremendo, tal y como se están poniendo en los asuntos, de donde solamente este tipo de agresiones los marxistas no se dan cuenta que solo sirven para que Abascal y el partido saque rédito electoral por estos desórdenes y agresiones que se producen. Y me gustaría también resaltar que mientras esto sucedía, el Partido Popular jugaba al fútbol. Sí, sí. Agustín, yo lo que vi también fue mucho resentimiento, mucha frustración por parte de esta gente, ¿no? De estos violentos. Y es que siempre el mismo resentimiento, ¿no? Parece que el resto de los seres humanos les hemos hecho algo, ¿no? No lo sé, Agustín. A ver, yo, en primer lugar, a mí me preocupa mucho el guerra-civilismo incipiente que parece que está filtrándose en determinadas capas de la sociedad y que está radicalizándola de una manera absolutamente terrorífica. Cuando uno
que ha leído algo sobre el tema de la extrema derecha, de lo que es la extrema derecha, de lo que es el fascismo, le sorprende que es que los grupos más radicales en los años 30 de ideología fascista, llámese Italia, llámese Francia, eran los que realmente tenían las actitudes que ahora está padeciendo Vox, actitudes violentas, actitudes de obstrucción a los ejercicios de derechos democráticos, pero que un partido determinado se muestre con una ideología nacionalista española, frente a otros nacionalismos que parece que son brillantísimos y perfectamente permitidos, pero que tienen otra consideración a los efectos mediáticos, o que planteen defensa de las fronteras, o que tengan una visión euroescéptica, o que incluso planteen políticas extremadamente liberales y en determinados momentos populistas, que eso sea calificado como extrema derecha y que encima tenga una reacción violenta por parte de grupos de extrema izquierda o antisistema, y que estos parezcan los héroes frente a los otros que parece que son los provocadores, resulta cuando menos inquietante. Y resulta inquietante que desde medios de comunicación y desde formaciones políticas y desde políticos se envíen mensajes alentando ese tipo de acciones y ese tipo de comportamientos que en un momento determinado pueden tener resultados muy graves, porque al final parece que estamos esperando la presencia del primer muerto. Estamos esperando que a un policía alguien le golpee gravemente, le produzca un traumatismo craneal y lo deje tetrapléjico o fallezca, y entonces reaccionará la sociedad y, como insinuaba en este caso Eduardo, reaccionará el Partido Popular y dirá, pero bueno, ¿qué está pasando y qué estamos haciendo? Por otro lado, decirte que estrictamente desde el punto de vista jurídico, siento no estar de acuerdo con Eduardo en la introducción del delito electoral. No hay delito electoral, en primer lugar, porque no estamos en campaña electoral. La campaña electoral se produce 15 días antes del momento, la convocatoria de elecciones es para el día 4, la campaña electoral comienza el día 15 días antes, y el hecho de reventar un meeting, por decirlo de alguna manera, ni tan siquiera eso se podría considerar y estaría incurso dentro de lo que yo entiendo que sería la aplicación de la ley electoral. Nos encontraríamos claramente en unos desórdenes públicos, atentado a la autoridad y un delito de lesiones, daños, todo eso en un concurso ideal. Efectivamente, yo entiendo que cabe la posibilidad de manifestarse frente a la celebración de un meeting de un grupo contrario. Cabe perfectamente. No existe ningún problema en que eso ocurra. Lo que no puede ocurrir es que se ejerza violencia como consecuencia de ello. Yo no sé, Rodrigo, porque sí lo he visto en los medios, que había determinada gente que estaba manifestando su oposición a Vox, pero de una manera pacífica, y era un grupo determinado, pues probablemente encabezado por bucaneros o encabezado por grupos anticapitalistas, es decir, gente muy radical, la que sí estaba ejerciendo esos actos de violencia. Yo puedo entender y puedo comprender y justificar el hecho de que alguien se manifieste en contra de Vox, pero como se hace en determinados sitios contra mítines que dan otras formaciones políticas, no auguro a pensar qué podría pasar en unas elecciones europeas si la CUP diera unas elecciones en el barrio de Salamanca. Es muy probable que mucha gente se pusiera enfrente, lo que pasa es que es muy probable que la gente no lo hiciera de manera violenta, que es un poco la diferencia o lo que diferencia una sociedad democrática de una sociedad de bárbaros. Y por último, claro, cuando gente como Pablo Iglesias habla de alerta antifascista... Pero es que, Agustín, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo que la CUP se manifieste, por ejemplo, en Barrio Salamanca, porque no tendría ningún sentido que la CUP se manifestase en el Barrio Salamanca. Perdona, sí, lo tendría perfectamente. No, porque es un partido que se presenta a la Generalidad de Cataluña, no al Gobierno de la Nación, ni tampoco a la Comunidad de Madrid. Otra cosa es que se manifieste en Pedralbes. Otra cosa es que se manifieste en Pedralbes, pero no en el Barrio Salamanca. Te niego la mayor. Es sí, que podría Vox, hacerlo. Es que Vox tiene todo el derecho del mundo a ir a Vallecas a manifestarse. Y la CUP también. Y te explico el porqué. Creo que, porque además lo he visto. O sea, Herri Batasuna
ha dado mítines en Sevilla, ha dado mítines en Zaragoza, ha dado mítines donde ha querido, básicamente en la celebración de procesos electorales europeos. En el momento en que yo me presento en una candidatura única, como es la candidatura europea, yo puedo dar un mitin en Socuéllamos, o puedo dar un mitin en Santiago de Compostela, o puedo dar un mitin en Madrid, en el barrio Salamanca. Por lo tanto, sí, la CUP tendría legitimidad para hacerlo, pero no nos quedemos en eso. A mí lo que más me preocupa es el hecho en un momento determinado que políticos con la responsabilidad, miembros del gobierno o exmiembros del gobierno, jaleen y admitan la posibilidad de que dar un mitin en el territorio español por parte de una organización política española legalmente admitida pueda ser ir a provocar. Que vos de un mitin en Alsasua, o que lo dé en Guecho, o que lo dé en Vic, o que lo dé en Vallecas, en ningún caso puede considerarse un acto de provocación. En ningún caso. Y es una irresponsabilidad brutal que un político diga eso. Y por último, ya no me enrollo más, decirte que Bertrand no le rompió el móvil a cualquiera, no le rompió el móvil a cualquiera, se lo rompió un cualquiera, que en este caso es Antonio Mestre, que es realmente un cualquiera, por más que se revista de ideólogo de no se sabe bien qué y de faro intelectual de no se sabe bien cómo. En el fondo es un absoluto cualquiera, y que sí que es cierto que muestra todo el resentimiento de un grupo de personas que no se sabe muy bien qué quiere, pero que lo que en el fondo acaba o va a conseguir es reventar la democracia en este país. Sí, es pura envidia, puro resentimiento. Si me dejas puntualizar a nuestro querido colega, ha dicho que el fascismo es el que dio origen a la violencia política. No es cierto. El marxismo, Karl Marx, Federico Engels, Vladimir Lenin y George Soret, desde 1848, ya tenían la violencia política como un recurso legítimo para liberar a las sociedades y clases con una reacción violenta de la opresión burguesa. Es decir, es su arma política. El marxismo nace como arma política en 1848. El manifiesto comunista, el Estado y la revolución y reflexiones sobre la violencia ya se tiene como arma política la violencia en 1848. Por lo tanto, el fascismo, que nace en los años 20 aproximadamente, lo único que hacen es copiar de la violencia política marxista. Y recordemos que el Partido Socialista Italiano en 1914 expulsa a Mussolini, y Mussolini es militante del Partido Socialista, donde aprende la violencia. Ahí aprende la violencia política. Y es expulsado como director del periódico Avanti. Por lo tanto, el marxismo es el que inventa la violencia política en el mundo y es el que lleva el atentado político y el atentado personal al mundo. Y evidentemente, cuando dicen que estos terroristas marxistas son fascistas, no es cierto, son comunistas. Y donde nace la verdadera violencia. Por lo tanto, siento decir que la violencia política es comunista y en modo alguno es fascista, que no hace más que seguir los mandatos de sus héroes como Marx y Lenin, que fueron los que crearon el atentado y el asesinato como medios para llegar al poder. Yo no sé, a lo mejor lo he podido decir, no lo sé, si he datado el comienzo de la violencia en la política referido al fascismo. Si lo he dicho, ciertamente no es cierto. Creo que no lo he dicho, pero si lo he dicho, ciertamente no es cierto. Lo que es innegable que el fascismo también utiliza la violencia como forma de estrategia política, y no hay más que remitirse a las SS, a la utilización por parte de los camisas negras en Italia. Por lo tanto, a ver, una cosa no quita la otra. La reflexión que hace sobre el marxismo, absolutamente de acuerdo. No hay ninguna pega al respecto. Pero que lo sorprendente es que se tilde de fascista a gente que no hay ningún grupo paramilitar vinculado con Vox, que Vox no ha ejercido ningún acto violento y que por lo tanto simplemente refleja pues un ideario más o menos conservador y con una serie de características que pueden no gustar a determinadas personas, que lo único que tienen que hacer es no votarlos. Vamos a esto, porque es que se nos acaba el tiempo ya. Pero bueno, quería que comentaseis rápidamente el tema de Plus Ultra. ¿Cómo veis estas nuevas noticias? El tema de, bueno, les han sacado facturas falsas y demás. Una aerolínea chavista, ¿no? Rápidamente, porque claro, se nos va la hora, nos tenemos que ir a comer.
Ricardo, Yo creo que hay dos claves aquí. a cenar, Una es... ¿Cómo? a cenar, ¿Cómo? no a comer. Es que ya con estos vídeos yo ya pierdo el sentido, ¿no? del tiempo. Ricardo, Yo creo que hay dos claves. Una es la que tú apuntas de la investigación en torno a las facturas, pero creo que hay otro, que es la investigación del círculo del entorno de Plus Ultra y de ese entramado político empresarial que sirve a los intereses del chavismo a los dos lados del Atlántico. Eduardo, Pues, ¿qué te voy a contar? Yo creo que esto debe ser la devolución del dinero y el oro que había en las maletas. Es decir, yo creo que se lo están blanqueando. Han recibido el dinero B en maletas y ahora se lo blanquean con un rescate de 53 millones de euros. ¿Habría 53 millones de euros en las maletas? Es una gran pregunta. Pero estando Garzón como un gran conseguidor de esta subvención, estando Rodolfo Reyes Rojas, Raif El Ergierbi, Roberto Rosell Mieles y sobre todo Camilo Ibrahim, amigo de Delcy Rodríguez, íntimo, la cual parece que es muy íntima de José Luis Ábalos, pues es evidente que aquí se ha blanqueado el dinero de las maletas de Delcy. El problema es que nos vamos a encontrar con otros blanqueamientos y otras salvaciones de empresas vinculadas al Partido Socialista, como es la otra aerolínea, Vamos, vinculada a Nautalia, que también pretenden rescatarla por el mismo método. Lo que pasa es que ahora, con la denuncia, la Unión Europea va a meter mano y, sobre todo, las grandes auditoras no van a firmar ese rescate. Y luego hay otros rescates que van a ser absolutamente bloqueados, como el de Abengoa, que está en concurso de acreedores, que ahora a ver quién rescata a Abengoa después del escándalo que se ha producido con el rescate de Delcy. Por lo tanto, el asunto relacionado con Plus Ultra creo que va a tener muchísimas patas, muchos tentáculos y va a ser muy interesante ver cómo la SEPI busca consultoras y organismos que respalden la firma de operaciones parecidas a esta, porque creo que se han bloqueado con este acto de arbitrariedad, se han bloqueado poder rescatar empresas de otros amigos. Agustín. Yo, pues muy concreto para no liarnos mucho. La señora Montero, ahora revestida ha dejado la parte jurídica, la herencia de Justiniano, y ahora se mete en el criterio de economista de prestigio. Nos dice que es que esta aerolínea, Plus Ultra, es clave para la conexión en Hispanoamérica y se convierte en un concepto de empresa estratégica. Pues bien, efectivamente ha hecho referencia Eduardo a buena parte de la relación del accionariado, el 47% Rodolfo Reyes Rojas, afín a la órbita de Maduro. Pero bueno, vale, es que resulta que es una empresa estratégica. Bueno, pues para que los españoles y la gente sepa, la empresa estratégica tiene un avión. Uno. Tenía dos más en régimen de alquiler, pero desgraciadamente como consecuencia de la pandemia resolvieron el contrato, devolvieron los aviones y les quitaron el nombre. La empresa Plus Ultra, estratégica para las relaciones entre España e Iberoamérica, tienen un avión. 53 millones por un avión. El último vuelo que realizó la empresa estratégica que vincula las relaciones con Hispanoamérica y España, lo realizó a Shanghái, capital de Bolivia, como perfectamente conoce la buena de Irene Montero. Shanghái, capital de Bolivia. Es una tomadura de pelo. Cuando a los autónomos se les sube la cuota, cuando en España todavía las ayudas sociales, esas tan cacareadas ayudas sociales, esa que nadie se va a quedar atrás, se sigue pregonando y se sigue utilizando como eslogan, 53 millones de euros se van a una empresa estratégica que tiene un avión. Es una tomadura de pelo. Sí, además la misma compañía... Rodrigo, hay que puntualizar para que nuestros oyentes sepan
que hasta las ayudas que se reciben por menos de 250 millones no tienen que someterse al visto bueno de Europa. Es decir, eso hay que tenerlo claro, por qué serán 53 millones y no más. No, y además es que la misma compañía Ryanair dijo que si estábamos de coña. O sea, que estratégica ni que estratégica. O sea, que no era estratégica de ninguna manera. Que si el gobierno español estaba de broma con rescatando esa aerolínea. O sea, la misma compañía Ryanair que puso el grito en el cielo. Pero no porque sea competencia, Plus Ultra, sino que dijo, ¿y por qué le dan a esta aerolínea 50 millones y a nosotros no nos dan ni un euro, por ejemplo? Que a lo mejor necesitamos reparar aviones o necesitamos hacer, porque Ryanair es low cost y también necesita. Y dice, pero es que pusieron el grito en el cielo y dijeron que si estábamos de coña. O sea, como dice Agustín, una aerolínea con un avión. Pero es que Guamos ahí, ¿no? Pero es que Guamos ahí tiene 3 aviones y también va a ser rescatada. Claro, sí. No, increíble. Aquí, yo no sé, están jugando con fuego, ¿eh? La gente de la izquierda está jugando con fuego. O sea, los de Podemos cada semana, y lo sabéis porque pues, una semana sí, otra también, hablamos de Podemos, le sacan un caso nuevo dentro de esa trama que tienen con Negrona y pues, el tema ahora del Partido Socialista y del gobierno en general con el tema de Plus Ultra, o sea, se están metiendo en unos fregados que yo no sé dónde va a acabar esto, o sea, pero que es increíble, ¿no? Pero Rodrigo, yo es que invito a que reflexione la gente que en este país la empresa estratégica es el turismo, son los bares, los hoteles, los comerciantes, y esos son a los que hay que ayudar. Y esos 53 millones de euros tendrían que ir destinados directamente a ellos. Porque claro, cuando un bar que ahora le cierran a las 10 de la noche, no puede dar cenas, no puede meter a la gente dentro del bar, no puede tener a la gente dentro de la barra, tiene que estar utilizando exclusivamente las terrazas y llueve y entonces no puede utilizar la terraza. Esa es la empresa estratégica de este país. Y mientras que no se cambie y se creen industrias y se cree un Silicon Valley en España, pues ese es nuestro sol. El sol es el que nos da de vivir. Claro. Y claro, es una verdadera barrabasada. La reflexión que ha hecho Eduardo no ha dicho ninguna tontería y no es ninguna bobada eso de decir la devolución de la cantidad de lo que trajo la señora, lo que podía venir en las maletas de la señora Delcy de manera blanqueada a través de una... Pues no es ninguna tontería. Piensen, tiren del hilo porque a veces, a lo mejor, reflexiones como esa nos pueden llevar a sorpresas que, como decía aquel Rubén Blades, sorpresas nos da la vida nos da sorpresas. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres, muchas gracias Agustín, Eduardo, Ricardo, muchas gracias y buen fin de semana. Adiós. Muchas gracias, Rodrigo, feliz fin de semana. Igualmente. Muchísimas gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma. Este ha sido el programa El Veredicto. Hemos hablado pues de estos dos casos, de dos manadas, de la manada del Parque del Oeste de Madrid y de la de Sabadell. Hemos hablado también de estas agresiones brutales ocurridas en Vallecas, en la Plaza de la Constitución, durante el inicio de campaña de Vox. Y hemos hablado de esta aerolínea chavista de Plus Ultra. Así que muchísimas gracias por habernos visto. Un saludo a todos y viva España. Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las 8:30 de la tarde. Y este programa nace porque, al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a la fuerza y el cuerpo de seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en 3 ocasiones.
cuando patean a los antidisturbios. Daros la enhorabuena por vuestra valiente labor, conscientes de que lo teníais todo en contra, a pesar de eso habéis perseverado y está claro que vuestro éxito reside en que defendéis la verdad, en que defendéis la libertad y por tanto yo os quiero emplazar a que sigáis en esa línea. Quiero felicitar a todo el equipo de Estado de Alarma por este año de periodismo de investigación y sobre todo por ese trabajo en un formato nuevo, diferente, arriesgado, que tanto nos entretiene y nos cuenta del día a día de la actualidad política en nuestro país. Han tirado botellas, nos han tirado huevos, botellas de cristal, nos han llamado de todo, Negre te vamos a arrancar la cabeza, Santiago Abascal te vamos a matar. Bueno, muchas felicidades a Estado de Alarma por este año dando la batalla en YouTube y en Internet en general. Parece mentira, parece que fue ayer cuando estaba yo ahí con vosotros desde el primer programa, cuando estábamos encerrados y comentando y hablando de todo eso que se estaba ocultando en los grandes medios de comunicación. Me alegro que sigáis después de un año. Bueno, pues felicidades en el primer aniversario de Estado de Alarma. Nosotros creemos en la libertad de prensa, en la libertad de información y creemos que los españoles se merecen conocer la verdad de lo que ocurre en cualquier punto de España, en cualquier calle. Gracias a cualquier español como vosotros que decide salir a la calle a contar lo que está pasando, porque otros que viven de nuestros impuestos se dedican precisamente a lo contrario. El presidente de Vox, Santiago Abascal, aquí en exclusiva con Estado de Alarma. Quiero saludar a mi amigo Javier Negre y a todo el equipo de Estado de Alarma por un nuevo año de éxitos y que sean por lo menos 10 más, que no os calléis nunca nada, que sigáis en la línea que estáis haciendo y, como decimos en mi tierra, siempre fuertes, que vosotros tenéis 3 cojones como nosotros. Saldremos los españoles. Con el paso del tiempo se acaba viendo la verdad. Muchísimas felicidades a Estado de Alarma por vuestro aniversario. Seguid defendiendo la libertad y un fuerte abrazo. Solo puedo tener palabras de agradecimiento a Javier, demostrar pues una vez más que cuando todo se pone difícil, cuando la gente te dice que no puedes, ahí estáis.